Están escuchando El ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura, porque amamos el debate y el gris. Nos acompaña nuestra invitada, la talentosa y querida Ana María Shua, Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción, y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. Muchas gracias, Ana María, por esta generosidad de acompañarnos en esta entrevista. No, al contrario, siempre es muy, muy agradable y hace sentir muy bien encontrarse con lectores. Y ustedes son lectores, y eso es lo Exactamente. mejor que hay. Son fanáticos además. Eh, Buenísimo. bueno, la vamos a presentar. Ella es la dama del microrrelato, ha escrito novelas, pero bueno, vamos a hacer una breve presentación. Todo el mundo conoce a Ana María Shua, pero creo que corresponde hablar de su extensísima trayectoria de manera breve. Nació en Buenos Aires en 1951. A los 16 años publicó sus primeros poemas reunidos en El Sol y Yo. En 1980 ganó con su novela Soy paciente el premio de la editorial Losada. Sus otras novelas son Los amores de la Laurita, llevada al cine, El libro de los recuerdos, que tiene la beca Guggenheim, La muerte como efecto secundario, Premio Club de los 13 y Premio Ciudad de Buenos Aires en novela, y El peso de la tentación. Su última novela es Hija, que se las recomiendo porque es enorme esa novela. 6 de sus libros abordan el microrrelato, género en el que ha obtenido el máximo reconocimiento internacional. La Sureña, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas, Fenómenos de Circo, todos los universos posibles. Y Guerra. También ha escrito libros de cuentos, Los días de pesca, Viajando se conoce gente y Como una buena madre. Con Miedo en el Sur obtuvo el premio Ciudad de Buenos Aires. Que tengas una vida interesante, reúne sus cuentos completos hasta 2011, que es un libro imperdible. Si están tomando nota, este no se lo pueden perder. Y su último libro en el género es Contra el tiempo. En No, no, 2014, no, no, Sirena de Río, Sirena de Río. ¿qué dije? ¿Lo Sirena de dije? Río es mi último libro de cuentos, salió el año pasado. Perdón, entonces estamos desactualizados. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. La primera pregunta que tengo es acerca del libro que ha salido creo que hace poco, que es cómo escribir un microrrelato. ¿No es así? Y tu sí. voluntad o tu deseo de enseñarle a los lectores, bueno, esto, ¿no? La técnica de la escritura. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que aparece el deseo de contar de escribir este libro y qué van a encontrar los lectores, ¿no? Porque habla de literatura también en general. Claro, habla de literatura en general, ¿eh? Es cómo escribir un microrrelato, pero sobre todo es un cómo escribir, es cómo escribir literatura. En realidad, eh, digamos, esto surgió por un pedido de una editorial española, pero hacía muchos, muchos años que yo venía, digamos, con la idea, con la fantasía de escribir un libro acerca del microrrelato. eh, y digamos, incluso me presenté varias veces a concursos y becas y cosas así, con la propuesta de escribir un libro de microrelatos, porque bueno, temía que no encontrar editorial interesada. Apareció una editorial española, me lo pidió y bueno, yo ya de alguna manera lo tenía en la cabeza, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, y Sí, yo creo que no son, me parece que se podrían ver, pero para mí no son recetas, es una reflexión, ¿no? Acerca de la escritura. Y es un libro hermoso precisamente por eso. Em, es que bueno, no hay recetas, pero lo que sí tiene el libro son muchos, muchos ejercicios, muchas propuestas de ejercicios. eso es fantástico, es fantástico. Y precisamente hablando de los microrrelatos y también del misterio, vos dijiste en una entrevista que lo primero es encontrar, como hace un minero, la veta y luego pulir un diamante. ¿Cómo sería esto a grandes rasgos, si querés? Pero es muy interesante, ¿no?
¿Cómo se encuentra esa perla o ese diamante que es el microrrelato? Eso es lo más misterioso de todo, las ideas, ¿de dónde salen las ideas? Nadie sabe eso y quien te lo conteste con precisión está mintiendo un poco. Ajá. Em, pero yo creo que las ideas nacen de la confluencia de dos factores. Por un lado, la lectura, todo lo que uno leyó. Porque solo cuando uno se dice a sí mismo voy a escribir un cuento, o voy a escribir una novela, o voy a escribir un microrelato, es porque ya leyó otros textos en ese género y sabe de qué se trata y hay algo que le ha producido placer y que quiere imitar. O sea que la lectura es, digamos, uno de los dos ríos que confluyen. Y el otro es todo lo demás, la realidad, la experiencia, y la experiencia no solo en relación con lo que a uno le pasó, sino la experiencia de la manera más vasta posible, lo que a uno le pasó, lo que le contaron, lo que leyó, lo que vio por televisión, eh, toda la confusa y caótica realidad. Ujú. Y a ver, ¿cuál sería la especificidad entonces del microrrelato? Porque es como, bueno, las experiencias también confluyen en los cuentos, pero hay algo allí de misterioso en el microrrelato, ¿no? Que vos decís, bueno, el Claro, que sepa no dice la verdad. Pero, por ejemplo, yo noto que ahora le vamos a pedir a Ana María que lea un fragmento, que lea un microrrelato, pero hay como una cuestión, por ejemplo, de ritmo, ¿no? Que si ese ritmo fallara, fallaría el microrrelato. O también hay como una epifanía al final, el final es importantísimo. ¿Eso tenés ganas de contarnos un poco cómo trabajás o cómo ves el tema del ritmo y de los finales? sí, el ritmo es fundamental, sin duda, sí. Una vez que el género deja la oralidad y pasa a ser un género de autor, la precisión del lenguaje es absolutamente necesaria y, y en ese sentido se parece un poco a la poesía. Por eso a veces los microrelatistas tenemos discusiones con los narradores orales. Un microrelato no se puede adaptar, como uno no adaptaría una poesía para contarla. Exacto. En el microrelato cada palabra tiene un peso muy grande porque hay pocas palabras, cada una ha sido elegida con mucho cuidado por el autor, cada palabra tiene el peso de una piedra y tiene que ser esa palabra y ninguna otra, y no hay posibilidad de adaptación. Ujú. ¿Querés leernos? Yo tengo aquí, se los voy a mostrar, este libro hermoso que se llama La Guerra, que fue escrito por Ana María en la pandemia, pero que ahora tiene una vigencia, siempre la violencia la tiene, por desgracia, pero ahora una vigencia enorme. ¿Nos querrías leer un microrrelato de este libro? ¿Cómo no? En realidad el libro está publicado en el 2019, o sea, Sí, es es la prepandemia, prepandemia. prepandemia, sí, sí, sí. Eh, Les voy a leer este que se llama El pueblo feroz. A los Yanomami, una nación indígena del Amazonas, se los llamó el pueblo feroz, porque viven en guerra y para la guerra. Luchan sobre todo contra otros Yanomami. Entre ellos, un hombre se convierte en un Okai a partir del momento en que mata por primera vez, una posición social de gran prestigio que les permite adquirir, además del respeto general, más mujeres que los demás varones de la aldea. Como pertenecen a una etnia poco avanzada tecnológicamente, solo pueden matar a sus enemigos uno por uno, en un estilo artesanal, personalizado y tal vez elegante, pero no comparable en eficiencia a nuestra producción industrial. Tremendo, es tremendo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y No, al cómo contrario. la idea de escribir la guerra, de escribir sobre este tema? ¿Alguna cosa en particular te conmovió en ese momento? Yo tenía entendido que había sido, creo que lo escuché mal, obviamente en una entrevista, que lo habías escrito en pandemia, pero fue antes.
¿Qué te movió para escribir La guerra? Bueno, me pareció un tema tan vasto por sus causas, su consecuencia, lo que sucede durante la guerra, las armas, los que participan, los que no participan, los soldados, los civiles. Me pareció un tema infinito y casi en algunos aspectos, una definición de la humanidad. Mm. Y todo eso me tentó la idea de escribir un libro. Yo estaba buscando un tema que fuera lo bastante variado y con los bastantes elementos como para abarcar todo un libro. No me resultaba tan fácil encontrarlo. Lo encontré por primera vez con el circo y de ahí salió Fenómenos de Circo. Y con la guerra, bueno, me pasó lo mismo, ¿no? Con la guerra encontré esa posibilidad. Claro, y ciertamente sí nos define, ¿no? Porque no necesariamente tiene que haber armas y tiene que ser un encuentro bélico, sino que todos los días hacemos la guerra, incluso con la gente que más queremos, ¿no? Eh, Bueno, también, sí, claro. ¿No? Por desgracia. Bueno, esto que ya hablaste un poquito antes, pero yo te lo quería preguntar más en profundidad. ¿Qué relación encontrás, si la hubiera, entre el microrrelato y la poesía? Sobre todo con las epifanías que aparecen a veces en el final de los microrrelatos, que se parece, a mi modo muy humilde de ver, también con los finales y esa como especie de rayo de iluminación que aparece al final de un poema. Sí, hay mucha relación entre el microrrelato y la poesía. Bueno, de una ya hablamos, que es el ritmo de la prosa es muy importante, por eso son muy difíciles de traducir los microrrelatos. Em, y bueno, también, digamos, la brevedad, la poesía en términos generales también es breve y esa brevedad, digamos, es em, esa brevedad tiene que ver con la elisión, con todo lo Ah, que no se dice, claro. tanto en la poesía como en el microrrelato, ¿verdad? Hay una cantidad de elementos que se dejan ah, al, se le entregan, o sea, no se le entregan todas las claves al lector. El lector tiene que poder entender de qué se trata, pero tiene que aportar lo suyo también. Tiene que trabajar más que en un cuento o en una novela. Y en eso también se parece un poco a la poesía. Ujú. ¿Sí? Eh, Por eso con un libro de microrelatos pasa lo mismo que con un libro de poesía. No se lee de una sentada, no se puede leer de una sentada. Uno no se sienta y abre un libro de microrelatos y lo termina, porque cada texto propone un poquito de trabajo, un mínimo de reflexión, algo de pensar un poquito más y entonces eso hace que, digamos, no resulte esto de leerlo todo seguido. sí, hay como una perplejidad cuando uno termina un microrrelato, ¿no? Es como que a veces hay que volverlo a leer para que se produzca esa magia que tiene, que es la revelación de todo eso que vos decís que está herido, ¿no? Eso pasa en Claro, la... es el golpe de sentido. Exactamente, exactamente. Bueno, evidentemente tu lenguaje es maravilloso. Yo creo que no solo es dúctil y claro, sino es como una flecha, va al centro de la cuestión. Y te quería preguntar cómo trabajas con el lenguaje, qué tan difícil te resulta lograr esa claridad y esa direccionalidad al sentido que estás buscando y bueno, cómo es ese trabajo. Bueno, uno siempre está hablando de guerra, ¿no? Un escritor siempre está en guerra contra las palabras, con las palabras y contra las palabras. Y yo creo que cada uno de nuestros textos es el resultado de una suerte de negociación entre esa fantasía maravillosa, extraordinaria que teníamos en la cabeza
y lo que sucede después cuando la bajamos a la tierra y empezamos a pelear con las palabras. A veces es interesante, porque a veces uno cree que ya lo tiene incluso con las palabras puestas, y sin embargo cuando empieza a escribir no es así, no es así. Las palabras exigen lo suyo, las palabras tienen límites. Eh, y, y acá también se parece el microrelato a la poesía, ¿no? Es eh, siempre, digamos, uno está jugando con ese algo que no se puede decir, que no hay manera de decir. Entonces uno está usando las palabras para decir lo que no tiene palabras para ser expresado. Es Mm. hermoso eso que decís. Bueno, y hablando de tus cuentos, a mí me llama muchísimo la atención la potencia que tiene convocante el principio de tus cuentos y los finales. ¿Vos trabajás especialmente en eso? ¿Sos consciente o es algo que naturalmente aparece por el oficio, en fin, lo que fuere? Bueno, sí, yo soy consciente de todo lo que hago dentro de lo que un escritor puede ser consciente, digamos. Yo siempre comparo la creación de la ficción con la creación que se produce en los sueños. En los sueños uno sueña con elementos que conoce de la realidad, no sueña con cosas totalmente inventadas y no existen. Uno sueña con cosas que conoce combinadas de una manera azarosa o quizás no azarosa, pero fuera de control, combinadas por el inconsciente. Y en cambio, cuando uno escribe, uno tiene, digamos, usa, digamos, los mismos, esos elementos, esa especie de ladrillos o de pequeños objetos, elementos que uno toma del caos de la realidad para construir su visión, eh, con un poco más de control, pero siempre hay algunos elementos de los que no podemos saber exactamente cómo y por qué, de dónde salieron. Mm, Justamente con eso tenía que ver la siguiente pregunta, porque en este programa lo produce la Ediciones Diotima y nuestro público está conformado por gente que escribe y muchos jóvenes que quieren ser escritores y están Mm. aprendiendo. Entonces, para nosotros la experiencia de una escritora como vos es sumamente valiosa. Yo te quería preguntar precisamente algo que tiene que ver con lo que dijiste, si tenés un mapa antes de empezar un cuento o si va surgiendo la historia a medida que vos sos tu propia lectora de lo que estás escribiendo, o ya tenés idea del final, o depende de la historia. Tengo una idea general, o sea, es muy distinto en trabajar en un microrelato, en un cuento o una novela. El microrelato generalmente suele surgir completo, digamos. Eh, o a veces uno tiene una idea acerca de qué es lo que quiere escribir, pero cuando surge el microrelato ya está de alguna manera armado y bueno, uno puede modificar algunas palabras y hacer cambios y reescrituras, pero lo tiene ahí mal que bien todo entero. Hay una especie de borrador enterito. En un cuento o en una novela, no necesariamente. Hay autores tan distintos entre sí como Fontana Rosa y, ¿cómo se llama? Bueno, otros autores muy distintos de Fontana Rosa que dicen que no pueden escribir a menos que sepan el final, que para ellos el cuento empieza por el final. Y entonces, primero tienen el final y después escriben un cuento que va directamente hacia ese final. No es mi caso, o por lo menos no es siempre mi caso. Cuando yo escribo un cuento o una novela, es bastante común que no sepa cómo va a terminar. Tengo sí una idea general y una idea general del rumbo hacia donde voy. No puedo sentarme a escribir si no tengo. Yo a veces miento y digo, no, yo escribo solamente en mi escritorio
a la mañana antes del almuerzo. Y no es tan cierto, porque en realidad uno escribe todo el día. Uno escribe en su cabeza de alguna manera todo el día. Entonces, yo no me puedo sentar con la cabeza vacía a ver qué Claro. sale, qué producen esas teclas. Tengo que tener una idea general de lo que quiero escribir. A veces puede ser una situación, a veces son los personajes, a veces es una trama. Es raro que tenga el final, pero a veces también me pasa que tengo el final. Otras veces no. Otras veces el final va apareciendo a medida que voy escribiendo la novela o el cuento. Ujú. Y con respecto a eso, cuando escribís, ¿tenés un lector ideal en la cabeza? Y después, la siguiente pregunta sería, ¿tenés lectores, una vez que vos terminás, lectores de confianza que a los que les pedís que te den una opinión? Sí, las dos cosas. O sea, yo creo que un escritor escribe siempre el libro que le gustaría leer. Entonces, bueno, mi primera lectora, por supuesto, soy yo. Y cuando hay autores que dicen, no, yo escribo para mí mismo, no escribo para ser leído. Bueno, no, a mí me parece que eso no es verdad, porque digamos, ahí está ese maravilloso cuento de Borges, El Milagro Secreto, en el que frente al pelotón de fusilamiento, alguien escribe todo un libro en su cabeza. Mm. O sea, no hay necesidad de escribir. Uno, si digamos, si uno no quiere publicar, bueno, no tiene por qué escribir. No hay ninguna necesidad. Puede crear un mundo entero y maravilloso en su mente sin necesidad de escribir nada. Si uno escribe es porque está buscando y esperando una lectura. Eh, y entonces, bueno, además de esa primera lectora que soy yo, y soy bastante severa, sí tengo, también yo hago circular el libro antes de que vaya a la editorial, donde me espera también una lectura muy interesante, que es la lectura del editor, de la editora, porque hoy hay más editoras que editores. Los editores son en primer lugar grandes lectores, buenos lectores. Eh, pero antes de llegar a la editorial, sí tengo 3 o 4 o 5 personas que leen lo que yo escribí y cuya opinión me importa mucho. Uno es mi marido, que es primer lector desde hace 48 años, entonces es muy confiable. Y, y bueno, y tengo varios amigos, Inés Fernández Moreno, Carlos Chernoff, que leen, que son buenos lectores. Y también, bueno, hay una de mis hijas, Paloma Fabricant, que acaba de publicar ahora su primera novela. Ella es una muy buena primera lectora también. Bueno, hermosísimo y además qué lindo que te acompañe tu pareja en eso, ¿no? Que sea tu primer Sí. lector. Bueno, y ahora te quería preguntar, porque bueno, es muy amplia la gama de los géneros que vos visitás y también está el género de la literatura infantil. ¿Cómo fue que te acercaste a ese mundo y bueno, y que decidiste escribir tu primer libro para jóvenes y niños? Mira, fue concretamente por un pedido de la editorial. Yo no había pensado hasta ese momento en escribir para chicos. Era el año 88, por esa época, 87, 88. Y se estaba empezando a abrir la escuela a la literatura infantil. Y eso produjo una revolución en la literatura infantil. Eh, Muchas grandes editoriales abrieron en ese momento su departamento de literatura infantil, eh, y empezaron después poco a poco a abrirse también algunas editoriales especializadas solo en literatura infantil. Yo había publicado en Sudamericana y allí cuando decidieron, ellos tenían solo publicaban María Elena Walsh en ese momento. Y la llamaron a Canela para que dirigiera el departamento de literatura infantil. Y Canela me llamó a mí. Y entonces, bueno, fui
ella vino a mi casa a buscarme, fuimos a tomar un café, charlamos, ella me dijo, bueno, vos escribís para la editorial, tenés chicos, yo ya tenía a mis 3 hijas, seguro que les contás cuentos. Bueno, uno de estos cuentos que inventaste para tus hijas, escribilo y tráemelo. Y bueno, y así empecé, así empecé. Y yo hasta entonces trabajaba en publicidad. Trabajé 15 años en publicidad. Y en ese momento dije, bueno, quizás esto resulte como una movida profesional que me permita dejar la publicidad. Y así fue, porque la literatura infantil realmente es un campo más profesional, en cierto modo, que la literatura para adultos. Ujú. Sí, Bueno, le y mandamos un abrazo a Canela, que es una enorme escritora no solo claro, de literatura infantil, sino de poesía también, y de la conocemos. poesía, por supuesto, sí, sí. Y bueno, ¿y qué diferencia? A lo mejor es obvia la pregunta que te voy a hacer pensando en los que nos están escuchando, pero em, ¿hay una gran diferencia entre escribir, por ejemplo, para jóvenes en cuanto al lenguaje? ¿Es un lenguaje especial el de esos libros? A lo mejor más llano, a lo mejor menos polisémico. ¿Encontrás una diferencia o no? Sí, sí, por supuesto que sí, sí. Cuando uno escribe para chicos, tiene que tener en cuenta que los chicos tienen menos vocabulario, eh, digamos, no tienen todavía completamente desarrollados todas sus potencias intelectuales, y eso es todo, todo lo demás depende del talento del autor. La Y imaginación. cada vez que uno pone una barrera y dice, no, los chicos, por ejemplo, no leen libros largos, bueno, y ahí está Harry Potter. Uno dice, Claro. no, para los chicos no se puede escribir nada experimental. Bueno, ahí está Alicia en el País de las Maravillas. Uno dice, bueno, para los chicos hay que escribir solo historias que terminen bien y no tengan conflicto. Bueno, y ahí está Roald Dahl, el grandioso Roald Dahl. Así que siempre aparece un genio que desmiente esas barreras y las salta. Bueno, Ana María, y te quería preguntar sobre el manejo del punto de vista, ¿no? En tus novelas hay muchos personajes, ninguno de esos personajes es plano, ninguno es estereotipado, todos tienen su conflicto, su complejidad y su punto de vista. Y a mí me llama mucho la atención cómo vos manejás ese recurso, el del punto de vista. ¿Es algo en lo que especialmente vos te preocupás? Sí, bueno, te agradezco mucho, me pone muy contenta que lo veas así. En realidad, en cierto modo me cuesta un poco el tema del punto de vista. Creo que la novela donde mejor trabajé eso es en el libro de los recuerdos, donde verdaderamente no se sabe quién exactamente está contando, porque son muchos puntos de vista de distintos integrantes de la familia que van contando una historia entre todos y la historia se construye a la manera de la memoria, o sea, es una historia con bordes difusos y sobre la que hay muchas disidencias entre los que cuentan. Pero también me gusta muchísimo trabajar la primera persona, tengo varios libros en primera persona, porque me fascina todo lo que la primera persona ignora, todo lo que la primera persona no sabe de los demás, digamos, esa ignorancia en la que está con respecto a lo que piensan y sienten los demás personajes. Así que yo creo que las dos cosas son interesantes para el autor, cada uno a su manera, ¿no? Encontrar los matices de los diferentes puntos de vista que a veces chocan incluso y que el lector no puede saber con precisión qué sucedió en realidad. Y por otro lado, ese misterio de la primera persona que solo nos permite ver a través de sus ojos.
Claro, bueno, en una entrevista que le hicimos a Juan Villoro, él decía también que le resultaba muy interesante, que tiene que ver con esto que vos decís, contar desde la incertidumbre, no desde la certeza, sino desde lo que el personaje ignora, ¿no? Claro, sí, Que sí. eso le agrega incluso misterio, misterio a la historia. Bueno, y María, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora estoy escribiendo unos cuentos para un libro que va a salir en España, unos cuentos que tienen que ver con temas médicos, enfermedades, accidentes, un tema que a mí me interesa mucho. Mi primera novela, Soy paciente, va por ese lado, y cuando la escribí yo pensé que eso era por pura casualidad, porque teníamos un amigo que le estaba pasando algo así. Y en realidad hoy mirando para atrás me doy cuenta que es un tema que aparece y reaparece en muchos de mis cuentos y de mis novelas, ¿no? Los Creo escritores que tienen, hay algo que me resulta fascinante ahí en la relación médico-paciente. que es una relación de poder también, ¿no? Es una relación de poder, sí, sí. Y bueno, ¿tenés obsesiones, además de, bueno, de como escritora en tus temas, además de este que acabas de mencionar, o las historias van apareciendo, no sé, como un residuo de lo que es la experiencia, la memoria, las lecturas, y no hay temas así? ¿Cuáles serían tus preferidas en todo Bueno, caso? cuando uno empieza a escribir se imagina que va a poder escribirlo todo. Y cuando uno tiene mi edad y mira para atrás, entonces ya ve qué es lo que en realidad escribió y no es todo. Cada escritor tiene su mundito, su propio pequeño mundo, y es mucho más difícil de lo que uno cree salirse de ahí. Yo creo que uno de mis temas, por ejemplo, es el ámbito cerrado. Las personas encerradas en una situación de la que no pueden escapar, eh, y están ahí muchas veces con otros desconocidos. Y eso se repite en muchos de mis cuentos y mis novelas. Sí. Bueno, y la última pregunta, para no quitarte más tiempo, se la hacemos a todos los invitados y tiene que ver con la cancelación literaria, ese fenómeno que se está dando en Estados Unidos, donde han comenzado a reescribir los clásicos. Por ejemplo, los libros de Mark Twain están siendo expurgados de palabras y contenido que pueda ser racista, o quieren expurgar a Shakespeare con el Mercader de Venecia, en fin. Y como es una moda que está muy entre comillas en la madre patria, no sé si llegará a la Argentina o ya está llegando en la forma de la autocensura. Es muy difícil librarse de la autocensura. La autocensura está ahí, nos pesa mucho, sobre todo a los autores infantiles, porque uno tiene esa soberbia de imaginar que va a poder cambiar a la humanidad a través de su literatura para chicos. Hay que darse cuenta de que eso no es así para poder escribir con verdadera libertad. Y bueno, nada, la cancelación me parece monstruosa, es una forma más de la censura, pero además es peligrosa en relación con sus propios postulados, porque es borrar la historia. No queremos borrar la historia, queremos saber que las cosas en algún momento fueron así y que después cambiaron y pudieron cambiar. Es maravilloso poder percibir ese cambio. Y si borramos la historia, bueno, entonces estamos igual que siempre. Nada cambió, nada mejoró, nada, no hay ninguna, acá no hay ninguna novedad. Y no hay Es conquistas, algo, ¿no? ¿eh? No hay conquistas No hay sociales. conquistas, claro, es ridículo, es una pena y bueno, ojalá sea un momento y pase, porque me parece un error terrible. Sí, incluso lo que tiene de extraño es que cuando realmente había censura por cuestiones políticas eran los escritores y los editores, sobre todo los que pedían que, bueno, que no existiera censura. Y ahora se está Exacto, dando desde el mismo campo editorial, ¿no? Por tremendo. una cuestión de mercado para poder vender libros y entonces, bueno, los personajes
tienen que ser políticamente correctos. Lo que pasó con Roald Dahl, ¿no? Que por suerte, digamos, ahora editaron las dos versiones, aunque sea el que quiere puede leer la versión original. Original, es tremendo, sí, Pero sí. igual es tremendo que lo hayan tocado. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, ha sido preciosa la entrevista. Nuestros oyentes yo creo que han estado anotando todo el tiempo todo lo que nos has comentado con tanta generosidad y mucha sabiduría al respecto. Y bueno, espero que nos podamos ver de nuevo muy pronto y poder conversar de tu último libro. Al contrario, Graciela, muchísimas gracias. Fue súper agradable esta entrevista para mí. Muy lindo, es lindo hablar con lectores y vos sos una gran lectora. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y mil perdones por el lapsus, ¿eh? Acá No, no, mira. no. Mira, ¿ves? Pero No sé sí, por qué, sí, no sé por qué tenía una idea equivocada, me estoy confundiendo con otro autor, te pido perdón, mil perdones. no, no, no es nada más. La tapa da policial. Yo peleé contra esa tapa porque es una tapa que parece de un libro policial. Así que bueno, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. El libro nuevo lo vamos a conseguir y si vos tenés tiempo, te voy a convocar para charlar sobre esa nueva Fantástico. historia. Muchísimas Bueno, gracias, Ana María. al contrario, muchas gracias a vos, Graciela. Hasta Hasta luego. luego.